Bienvenidos amigos a su programa Salud y Mucho Más, programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En el programa de hoy quiero hablarles sobre la situación actual del COVID-19, una pandemia que está estremeciendo no solamente la salud del planeta, sino también la economía y de alguna u otra manera también los valores morales y éticos de la sociedad actual. Todos estamos ya bastante informados de la dinámica del proceso, de lo infeccioso que es, de la letalidad o la fatalidad del mismo, y estamos también de una u otra manera entrando en una segunda fase de aceptación de que esta enfermedad va a estar con nosotros aparentemente durante bastante tiempo, mucho más tiempo que las 8 semanas que se pensaba iba a durar esta situación del distanciamiento social. Es indudable que ya el peso de la debacle económica que se ha cernido en millones de personas que han perdido sus trabajos, que dependen enteramente de su ingreso mensual, que no tenían reservas económicas para pasar 4, 6, 8 meses sin trabajar, se han hecho evidentes, y en especial en aquellos países que no tienen una tela social, ¿verdad? Un sistema de protección social que le permita a las personas contar con ayudas para la salud y para la alimentación en general. De tal manera de que mucha gente está sintiendo ya la presión de tener que volver a trabajar a ambientes que quizás puedan de una u otra manera aumentar la probabilidad de que se infecten si es que no han sido infectados. La situación, les repito, es de la siguiente manera. En casi todos los países, del 100% de personas que se han infectado, la gran mayoría, casi unos 80%, no han padecido síntomas y no han tenido necesidad de acudir a los hospitales. Sin embargo, un 20% de esta población sí ha tenido de alguna u otra manera suficientes problemas de salud como para ir a un hospital y ser diagnosticados con estar afectados por esta enfermedad. Fíjense que les estoy hablando de que se estima que del 100% de los infectados, 80 o no lo saben o no han sido detectados, pero se estima que están infectados. Y un 20% lo saben porque ya han padecido síntomas que justifiquen el estudio y por lo tanto ya tienen el diagnóstico de tener el virus en sus secreciones nasales. De ese 20%, un 4% va a tener complicaciones severas que van a recurrir hospitalización en cuidados intensivos y la gran mayoría de estos pacientes van a morir. Eso ya algunos lo tienen claro. Lo que el problema para la gran mayoría de la población, que ya llevamos 2 meses sin salir de nuestras viviendas y reduciendo sustancialmente el contacto humano, es no saber 3 cosas. La primera, si ya hemos pasado la enfermedad y no lo sabemos. Es decir, estamos dentro de ese 80% de personas que sí se infectaron, pero que no tuvieron síntomas. Como ha habido tan poco probabilidad en los Estados Unidos de hacerse un test en esta etapa, la gran mayoría de nosotros todavía a estas alturas no tenemos certeza de si pasamos o no la enfermedad. Y habrá que esperar que haya un test de anticuerpos, es decir, un test que determine si en nuestra sangre ya están los anticuerpos producidos por nuestro organismo para combatir la enfermedad. Esos test, algunos están disponibles, pero tengo entendido que la gran mayoría todavía no son confiables para darnos, por ejemplo, un verdadero positivo. Es decir, la posibilidad de decirnos, sí, usted tiene los anticuerpos y por lo tanto usted está protegido. El problema sería que nos dieran un falso positivo, es decir, que nos dijeran que estamos protegidos cuando en realidad no lo estamos. Ese es el estatus actual de la detección de anticuerpos en sangre para verificar si la persona ya pasó la enfermedad.
Muchos de estos pacientes han sido generosos en donar su plasma sanguíneo para tratar pacientes graves y para que se haga más investigación biomédica para determinar las características de estos anticuerpos contra el virus del SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el virus afecta notablemente las células del pulmón, pero que a diferencia de lo que se pensaba originalmente, que era un ataque directo a la célula, sabemos que las consecuencias que están llevando a la muerte de muchas personas es un proceso inflamatorio agudo que se produce en el pulmón por la llegada no solamente del virus, sino de una respuesta inmunológica con el uso de unas proteínas llamadas citoquinas que agreden sensiblemente los alvéolos a nivel del pulmón y entorpecen el paso del oxígeno de la cavidad alveolar, es decir, de la parte aérea del pulmón a los vasos sanguíneos que rodean ese alveolo para poder oxigenar la sangre. No solamente sabemos también que se produce este proceso inflamatorio, sino ya está claro que hay un proceso de daño endotelial. El endotelio es esa tela de células que tapiza el interior de los vasos. Y las enfermedades del endotelio es cuando esa tela se inflama y se afecta su funcionamiento normal. Esa tela tiene una cantidad de propiedades importantísimas para mantener los vasos lisos, para mantener el flujo de la sangre óptimo, para evitar la coagulación, para una cantidad de funciones interesantísimas que es lo que se llaman la fisiología del endotelio. Bueno, aparentemente este virus afecta a este endotelio, crea una disfunción del mismo, produce una inflamación, produce una vasculitis con un aumento de la tendencia a la microtrombosis. O sea que no solamente las personas que no pueden ventilar sus pulmones o que no pueden oxigenar su sangre es por razones del proceso inflamatorio a nivel del pulmón, sino también por la vasculitis y la coagulación que acontece en esta región. Como ustedes se podrán imaginar, esto es un cuadro dantesco donde es la razón fundamental por la cual, a pesar de todas las medidas que se están utilizando en estos pacientes en terapia intensiva, el pronóstico es en general muy malo. ¿Qué más sabemos entonces? Sabemos que ya hay un agente antiviral que está en proceso de investigación, que parece tener un efecto importante en evitar que el virus penetre dentro del interior de la célula y de esta manera la infecte, la colonice y pueda reproducir más virus. Se están haciendo las pruebas clínicas y es posible pues que en pocas semanas tengamos una mejor idea de la efectividad del Remdesivir, que es así como se llama este medicamento antiviral, en el combate de la enfermedad severa cuando el paciente ya está en grado importante de peligro. Los estudios originales con la cloroquina y con la hidroxicloroquina no mostraron tener mayor eficacia. Hay una gran diferencia entre los hallazgos preliminares de una droga y su eventual comprobación a través de un estudio doble ciego, randomizado, es decir, un estudio al azar y doble ciego, y en otro programa explicaré cómo se hacen estos estudios, que permita inequívocamente saber si el medicamento funciona en comparación con un grupo control y en comparación con un placebo. Entonces, esos estudios no mostraron mayor eficacia y se está tratando de todo. Hay diferentes organismos internacionales trabajando en vacunas. Hay varias que están ya funcionando experimentalmente en animales de laboratorio y ahora vendrán los procesos de fase 1, fase 2 y fase 3 en el desarrollo de una vacuna. La vacuna inicialmente se produce a través de una serie de manipulaciones biológicas y bioquímicas del virus para dar con un agente que neutralice tres cosas: que destruya el virus o que evite que el virus entre a la célula.
y de una u otra manera marcarlo con una serie de identificaciones para que el sistema inmunológico lo reconozca y lo destruya. Etiquetar el virus. Entonces, esa molécula que logre hacer eso, pues va a desatar una respuesta inmunológica, que es lo que se llama la vacuna. O sea que vacunar a alguien contra una enfermedad es enseñarle a su sistema inmunológico cómo identificar el agente nocivo para que el sistema con sus células y sus anticuerpos lo destruya. En este sentido, ya hay algunas moléculas y algunas propuestas de vacunas, pero como dije, ahora van a tener que ser probadas primero en animales pequeños, luego en animales más grandes para probar su letalidad, es decir, para probar que no son riesgosas de ser administrados en humanos. Eso sería la fase 1 de un proceso de aprobación de vacuna. La fase 2 sería la necesaria para probarlo en pequeños grupos de seres humanos, también con la idea de ver su eficacia y su riesgo en humanos. Y una vez que se pasa de esa fase 2, donde se evalúan grupos de no más de 50, 100 pacientes, se siguen a ver si hay algunas consecuencias a producto de la administración de esa vacuna o medicamento, se entra en la fase 3, que es cuando se administran a una gran cantidad de personas ya para medir su eficacia verdaderamente como vacuna. Ya la fase 4 de desarrollo de una vacuna sería cuando entonces entramos en la producción industrial. Ya no es producir, ya sabemos que funciona en un pequeño grupo de individuos, ahora hay que probarla en grandes poblaciones y para eso hay que crear un mecanismo de manufactura, de producción de dosis virales, saber cuáles son las dosis que se van a dar, con qué frecuencia de administración, si requieren o no requieren refuerzos para hacer que la respuesta inmunológica sea efectiva, de tal manera pues de que esto tarda tiempo, y esa es la razón por la cual casi todos los expertos coinciden en que esto va a tardar probablemente más de un año hasta que el mundo esté en capacidad de generar una vacuna en forma masiva que pueda ser aplicada a las poblaciones de mayor riesgo en una etapa inicial y eventualmente a toda la población. Sin embargo, antes de que esto acontezca, ya hay muchas personas que están de una u otra manera inmunes al virus, producto de su propia capacidad de generar estos anticuerpos. Y también hay una serie de centros de investigación que están trabajando en anticuerpos sintetizados, anticuerpos específicos para identificar el virus, que se desarrollan a través de una tecnología que se llama anticuerpos monoclonales. Usted identifica un anticuerpo que tiene afinidad por el virus y entonces lo clona, produce millones de esos anticuerpos y se pueden utilizar para administrárselos a pacientes. Ya hay varios estudios, más recientemente un estudio israelí que comentan que está bastante adelantado. Sin embargo, habrá que probarlo en animales para ver si ese anticuerpo puede generar otros efectos no conocidos y eventualmente las pruebas humanas. En otras palabras, estamos hablando de meses de pruebas hasta asegurarnos de que puede ser usado masivamente. Por ahora lo que se está tratando es este protocolo con el Remdesivir y con otras combinaciones de antibióticos para ver si podemos mejorar la sobrevida de pacientes ya infectados en estado crítico. Por lo demás, las medidas de alejamiento social, de distanciamiento social, han cumplido su objetivo de mantener a la población alejada unos de otros para que no haya una masiva número de pacientes saturando la estructura hospitalaria de la mayoría de los países. Eso se ha logrado en unos países más, en otros países menos. Afortunadamente en los Estados Unidos no tenemos evidencia de que ninguno de las ciudades haya llegado al extremo de decir no podemos atender más pacientes, no caben aquí en los hospitales. Eso no ha pasado. Sin embargo, eso no significa que el peligro no está allí. Significa que el distanciamiento social funcionó, que la gente tuvo miedo, tuvo precaución y gracias a eso pues no se produjo la avalancha. Pero puede presentarse si masivamente ahora salimos a creer que ya todo pasó, salimos a volver a tratar de renovar nuestros hábitos sociales anteriores y no darnos cuenta de que el virus sigue allí, de que todavía hay muchas personas infectadas infectando a otros pacientes y de que inevitablemente va a haber una pequeña proporción
de los habitantes que si se enferma se va a complicar. Entonces se está tratando de darle larga a esto y yo les recomiendo a todas aquellas personas que no tengan motivos súper importantes para salir, a reunirse, a convivir, a mantener una vida social como la tenían antes, a que en lo posible guarden sus reservas. Y sí, no hay que tener miedo, pero hay que tener cautela, porque si perdemos el miedo, que es un recurso notable de sobrevivencia, y salimos a hacer creer que todo está bien y que con optimismo y que con fe y que con la buena voluntad de salir adelante nos vamos a escapar de esto, la impresión que tienen todos los expertos en este campo, y la comparto con ellos, es de que esto no es así. Aquí muchas personas van a sufrir las consecuencias de esta infección, como ha pasado ya y como va a seguir pasando en los próximos meses. Esperamos que para ese entonces la medicina haya progresado muchísimo en materia de medicamentos para tratar la enfermedad, hasta que tengamos la oportunidad de tener los medicamentos para prevenir la enfermedad. Bueno, ese ha sido mi comentario de hoy en Salud y Mucho Más. Soy optimista, pienso que la ciencia está dando la talla, que hay cientos de miles de personas inteligentísimas y con la mejor buena voluntad de salir adelante, pero necesitamos la colaboración de todos, sobre todo el mantenimiento de las reservas a la hora de contactar personas, de usar mascarilla para evitar contaminar a otros. La mascarilla tiene un efecto importante también para ayudarnos a protegernos de nosotros mismos, porque con la protección de la cara a través de una visera cuando salimos, evitamos también tocarnos la cara con nuestras propias manos. Así es que a lavarse las manos, a evitar el contacto con los puntos de entrada que están acá. Entonces ustedes pueden tocar muchas cosas que pueden parecer contaminadas, pero mientras no se lleven las manos a este triángulo de las Bermudas, que es por donde entra el virus, no tienen por qué temer. Entonces hay que hacer el efecto de que cada vez que toquemos algo, inmediatamente antes de tocarnos la cara, vayamos a lavarnos las manos, utilicemos gel bactericida o gel alcoholado para evitar pues los chances de esto. Y evitar el contacto humano. Yo sigo pensando que las personas que creen que se van a infectar porque toquen una silla o porque eso es posible, pero en la gran mayoría de la evidencia indica que el contacto es cuando está uno con otros seres humanos, en la cercanía de otros seres humanos. Así es que, como sé que muchos de ustedes están ansiosos por volver a sus actividades habituales, por ir a cortarse el pelo, por ir a los restaurantes y a tomarse algún trago en un bar, sepan que están asumiendo un riesgo. Sepan que están asumiendo un riesgo no solamente personal, porque si ustedes se infectan, pero van a su casa a visitar a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, ustedes van entonces también a llevar el virus a esas casas, y eso ya no es una cuestión de ejercicio de libertad individual, ya eso es un ejercicio, ya eso es una falta de responsabilidad social para con los vecinos, para con su familia. Proteja a su familia. Entonces es importante ese comentario, porque a pesar de que ya yo veo bastante actividad y desde aquí estoy viendo la calle y veo un número mayor de carros que el que veía hace 3 o 4 semanas, no obstante, hay que saber que el virus sigue allí. ¿Cuándo terminará esto? Esto no lo decidimos ni usted, ni yo, ni el gobernador, ni el presidente, ni las Naciones Unidas, ni la Organización Mundial de la Salud. Esto lo decide el virus. El virus se irá cuando ya no tenga más nadie que infectar, cuando no haya otro ser humano disponible para infectarse, bien sea porque está vacunado, bien sea porque ya desarrolló anticuerpos, o bien sea porque sencillamente no está cerca de la persona que está infectada. En ese momento pues terminará la epidemia. Y vendrán otras, porque todo hace pensar que esto siempre ha pasado, no puede pasar, puede no pasar en toda una generación, pero puede pasar. Hace 100 años pasó y fíjese, casi que se está repitiendo con una puntualidad asombrosa cada 100 años. Una gran pandemia mundial que de una u otra manera afecta a mucha gente. En esta oportunidad, potenciada por la gran capacidad de los seres humanos de moverse que tenemos ahora por barco, por avión, etcétera, por automóvil, pero de una u otra manera ahora tenemos mejores recursos tecnológicos, una mejor medicina, una mejor comprensión de cómo funcionan estos virus, y tenemos gente que sabe mucho de esto. Lo que hay que estar es
procurando que las decisiones las tome la gente que sabe y no la gente que no sabe. Porque la gente que no sabe está de una u otra manera actuando de dos formas. O por ignorancia, que eso espero que sea la norma, o por delincuencia, por maldad, por el uso, por el tratar de beneficiarse de una crisis para lograr provecho económico o político. Así es que mi palabra de hoy desde Salud y Mucho Más es a la cautela, a que seamos optimistas, a que tengamos fe en la ciencia y a que tomemos nuestras precauciones. Feliz fin de semana para todos y hasta un próximo episodio de saludymuchomás.com. Gracias a ustedes por la atención. Les habló el doctor José Antonio Cisneros. Gracias.